Hola, libros, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar a Gorillaz de Tire Influencer y a Official Lyric Video. Bueno, esto fue una sugerencia que me apareció en YouTube porque, bueno, me parece que apenas salió el video hace unos días, una semana tal vez, más o menos. Y pues bueno, no va a ser, no sé si va a ser un videoclip tal cual que vayan a salir ellos o solo van a ser imágenes, alguna secuencia de imágenes y en donde van a salir nada más la tipografía, las letras, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Así que comenzamos. Ok, este es más relax. Hmm. Me recuerda a Cantinflas. No sé si conozcan a Cantinflas. Está interesante el estilo que me están manejando ahora. La voz. A lo santo. Ok. Uh. Hmm. El ritmo está interesante, como que muy chill, más como que para estar ahí, tumbado, escuchando la música, nada más. Uh, uh, la voz. Ah, esa pequeña pausa me gusta. Hollywood, Los Cold. No sé si eso será referencia a los otros videos que hemos visto. Hmm. ¿Es una pantalla? Ajá. Una televisión. Estuvo buena, aunque la sentí un poquito más tranquila, más relax que las anteriores que hemos visto. Bueno, aunque las anteriores que vimos sí tenían videoclip, en ese simplemente era la letra, y que usaron, bueno, fue como un bucle de imágenes donde van saliendo todos los personajes, que como decía, me gusta el estilo que están manejando ahorita, el diseño de los personajes y, por ejemplo, el estilo de dibujo, al menos en este caso porque, bueno, en los otros videos pues ya ha sido en CGI o en 3D, como lo conozcan, que es un estilo que obviamente están respetando con el dibujo que, por ejemplo, aquí se vio. Entonces es un estilo que me gusta mucho y además me está gustando mucho el cómo se ve.
la adaptación, la conjunción, la que están de tanto el CGI con el mundo real, como que me gusta cómo se adaptan muy bien, se sienten muy bien acoplados. Y bueno, ahorita este video que estuvo más tranquilo, no sé si sentí una vibra más reggae, más balada, más música muy chill, como es lo que decía, como mientras lo estaba escuchando era como que estás ahí con tus amigos, platicando, no como, no, esta no la sentí como de fiesta o como para estar escuchando como no sé, tal vez en el coche o cuando vas de viaje o mientras estás ahí con tus amigos ahí, pero echando relajo, como una fiesta. Es más como que estar ahí, es una plática entre amigos o tal vez uno solo, pero en un modo, en un mood más relajado, más tranquilo, tal vez leyendo un libro. Bueno, igual y leyendo un libro no, pero pues como que una sensación así medio más relajada. Y por eso yo creo que sentí ese tipo de vibra más como al reggae, que no tenía exactamente el ritmo ni el estilo, pero como que esa sensación de muy tranquilo, de relajada, fue lo que me hizo pensar en eso. En cuanto a la letra, pues bueno, habían partes que sí le entendía, había partes que no, y hay partes que, por ejemplo, ahorita no me acuerdo, pero no sé, sonaba un poquito como romántica, diciéndole a alguien, aunque la verdad no le entendí exactamente lo que quisieron decir, bueno, de qué trataba la canción como tal, porque pues sí, decía bueno, al final las últimas frases, que es lo que ahorita sí me acuerdo, es que decía, ponerse la ropa, bueno, ponerse tu amor, algo así como usarlo como una prenda. Bueno, al menos así sería como la traducción, usarlo o usar tu amor como prenda, técnicamente. No lo decía, pero pues así, bueno, se interpreta o así lo interpreté. Entonces, no estoy seguro de qué fue la idea de la letra, porque aunque sí la tenía la letra, y obviamente porque así fue el video, pero hay partes que, aunque sí lo entendía lo que decía mientras lo iba leyendo, como que no entendía, no asimilaba lo que era, digamos, la historia, por decirlo de una manera. Entonces fue lo que me costó mientras estaba viendo el video, y también creo que me enfoqué más, como les he dicho en algunos videos, a veces no me cuesta enfocarme tal vez en la letra, aunque incluso la teníamos en pantalla y que utilizaba prácticamente todo el video, porque no sé, me enfoco en la música, en el ritmo. Y ahorita lo que sentí fue eso, como que ese mood así muy tranquilo, muy relajado. Entonces yo creo que me quedé en esa sensación, como lo fui disfrutando, y como que sí me quedé más como moviendo la cabeza, el ritmo, porque creo que por eso me hizo recordar al reggae, porque eso me suele pasar cuando escucho reggae, que como que nada más me quedo ahí moviendo la cabeza, llevando el ritmo. Y bueno, y para los que no saben, o los que sí han visto otros videos, pues yo normalmente grabo estos videos o las reacciones en la noche, la madrugada, que es cuando tengo tiempo. Entonces como que en estas horas como que sí ya se siente pesadito. Entonces como que ahorita me concentré mucho en ese ritmo relajado, y como que pues ya como que lo disfruté, y por eso no pude entender la letra. Pero el ritmo me gustó, solo que igual y no sé, por el hecho de la hora que ya es, y bueno, tal vez pues ya sea algo tarde. Yo me imaginé que iba a ser, y como los videos anteriores, que era más movido, que tenía una historia, que les preguntaba si era como la continuación del video anterior, y bueno, el pasado. Entonces, bueno, yo creo que espero que vaya a ver, porque me estaban comentando también que creo que nada más iba a ser esos dos, y ya no iban a continuar esa historia o ese contexto que tuvieron esos, que están ligados en esos dos videos que vimos, los últimos dos. Y pues bueno, en esta pues yo creo que ya es algo muy totalmente diferente, que no tiene nada que ver. Pero pues bueno, no estuvo mal, estuvo tranquilo, relajada, y pues creo que está bien para como pasar el rato con los amigos y tener musiquita de fondo. Pero estuvo interesante. Bueno, esas fueron las reacciones, espero les haya gustado, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Chao.